Diga conmigo, esta es la palabra de Dios. Contiene luz para guiarme, alimento para sostenerme y consuelo para alentarme. Debe llenar mi memoria, gobernar mi corazón y guiar mis pies. Debo leerla para ser sabio. Debo creerla para ser salvo. Debo practicarla para ser santo. Contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación y la condenación de los pecadores. Muy bien, estamos viendo esta serie, el best seller de Dios. Este sería nuestro segundo tema. Vamos a recapitular, ¿qué le parece? Para aquellos que no pudieron venir la semana pasada o que se les haya olvidado ya un poquito, vamos a recapitular que encontramos a través de la creación la belleza, encontramos el orden de un creador, y lo que nos muestra es ese Dios que, aunque es invisible, aunque no lo hemos visto, y si han escuchado que alguien vio a Dios, bueno, ya sabe, es un Dios que nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Pues ese Dios se hace visible a través y manifiesta su gloria a través de la creación. Mira lo que dice Salmo 19:1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Hay gente que me dice: oye, ¿y si nunca llegan a escuchar del evangelio alguna tribu, alguna nación, alguna generación? Pues basta con mirar hacia los cielos y encontrar a un creador, y de ahí crear esa jornada en búsqueda de aquel que creó los cielos. Mira lo que dice Romanos 1:20. Pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer, sí se puede llegar a conocer, a manifestar o a hacer visible, si se hace lo siguiente: si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Sí, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen excusa. Vemos que es impresionante lo que la creación revela. Nos revela bastante de Dios. Fíjese, nos revela su gloria, nos revela su poder, su existencia, pero no puede revelarnos muchas cosas. Su amor, no puede revelarnos su bondad, ni mucho menos su propósito eterno. Para eso Dios nos dejó este libro, al que llamamos Biblia. Este libro, que es la palabra de Dios, es el único que nos puede mostrar lo siguiente. Ahora, antes de entrar de lleno, eso fue lo que vimos la semana pasada. Antes de entrar de lleno, quiero explicarles un poquitito. Esto sería un estudio muy profundo, muy largo, muy extenso, muy tedioso, muchísimo que leer, muchísimas fechas, muchísimos argumentos. Pero la gente dice: a ver, ¿y cómo sabes que ese lo escribió Dios? ¿Y cómo saben que no es un libro que tiene errores? ¿O cómo saben que la traducción hasta ahorita, y que un montón de argumentos que ponen? Bueno, quiero explicarles un poquito. Existe la palabra canon. Vamos a verla. Defínemela, por favor. La palabra canon viene del griego canon, que significa caña, significa vara, pero también significa norma o medida. Esta palabra canon es la que se utilizaba, lo que ahora podemos decir nosotros una cinta métrica, que es para medir. ¿Ok? Entonces, este término lo usaron y llamaron e hicieron un concilio. Se hacían concilios, es decir, reuniones. Llamaban a personas, a gente prominente, gente con temor a Dios, gente con el conocimiento, gente de buen testimonio, etcétera, etcétera. Y lo que hacían ellos era considerar lo que estaba escrito. Entonces, allí lo que describe es que fue el proceso que seleccionó los libros que se incluirían en el canon bíblico. ¿Okay? Es muy extenso eso, como les digo. Solamente busqué la manera más resumida para que en 5 minutos pudiéramos entender esto y avanzar. Canon es la colección de textos sagrados aceptados como divinamente inspirados, y también fueron autorizados para su uso en 2 cosas: en la adoración y en la enseñanza cristiana. Síganme aquí. Por eso es que es vital que las iglesias cristianas, su alabanza, su música, sea 100% bíblica. Me gusta ese amén. A ver, lo voy a repetir. La alabanza tiene que ser 100% bíblica. Qué padre eso, ¿verdad? Cuando dicen amén. ¿Por qué? Porque ustedes y yo podemos encender la radio, ¿verdad? Y podemos escuchar melodías muy padres, cristianas, radios cristianas.
Y podemos escuchar melodías, ritmos y cosas muy padres que nos motivan y con buen mensaje. Pero canciones cristianas, por usar el término, que dicen, por ejemplo, hablando acerca pues, de la pareja en el término cristiano. Pero una frase que diga: si tú caes, yo caigo contigo. Si tú te levantas, yo me levanto contigo. Eso ya dejó de ser bíblico. Porque la Biblia dice que si cae uno, ¿qué tiene que hacer el otro? ¿Irse abajo o levantarlo? ¿Me explico? Entonces son esas cosas, esas frases, esos puntos que muchas veces sacan del contexto a la iglesia. Por eso es tan importante que nuestra alabanza sea 100% bíblica. Si ustedes llegan a ver alguna falta de ortografía en nuestra letra, vayan con Lindsay. Díganle: Lindsay, ponle el acento, por el amor de Dios, ¿verdad? A veces yo voy a cada ratito, ¿verdad? Estoy así bien enterado y nomás la veo que le falta ahí algo. No es de ella, ¿verdad? Tiene que ver muchas cosas, pero bueno. Pero si llegan a ver una letra de una canción que no es bíblica, vayan con Francis. Ay, no llega. Vayan al departamento de quejas, ¿verdad? Y sugerencias. Y bueno, a ver, oye, ¿esto es bíblico? Lo que estamos cantando es bíblico. Para eso se utilizó el canon, y esto fue un esfuerzo enorme. Bien, ¿qué es lo que se hizo en cuanto al canon? Recuerden, la palabra canon significa también medida. ¿Qué medidas se utilizaron? Vuelvo a ver el punto conmigo. Se aplicó esta medida con estas preguntas. La primera: el autor de una carta, de un libro, de un grupo de textos, ¿fue un apóstol? No, no lo fue. Ok, bueno, ese que no fue apóstol, ¿fue cercano? ¿Tuvo una relación cercana con un apóstol? Sí. Ah, perfecto. Entonces queda autorizado, sígame aquí, queda autorizado el Evangelio de Marcos. Marcos no fue apóstol. ¿Sí sabían? Pero sí. Si no, no hay problema. Pero ¿quién fue Marcos? Marcos fue un joven que trabajó junto con Pablo, que trabajó junto con Bernabé y que posteriormente trabajó con Pedro. Y Pedro le dijo: a ver, muchacho, escribe el Evangelio de Jesucristo. Y ahí empezó. ¿Ok? Esa era una de las cosas. Ahora, otro punto número 2. ¿El libro ha sido aceptado por la mayoría de las congregaciones? Bien, mire, vamos a poner un ejemplo aquí. Tenemos la congregación de la derecha, de la izquierda, la congregación del centro, la congregación de allá de la izquierda norte, centro norte, etcétera. A ver, ¿alguno le llegó alguna carta de los apóstoles? Sí, tráiganla, vamos a verlo, vamos a considerarlo. ¿Qué sienten ustedes? ¿Que cuando estudiaron la palabra les ministró, les edificó? Sí. ¿Y ustedes? Sí, también. Entonces tomaban a los líderes y consideraban de todas las congregaciones posibles si lo que habían estudiado, si lo que habían leído había sido aceptado por las congregaciones. ¿Les ha tocado que ustedes están escuchando una predicación en la radio, en el internet, o inclusive en algún lugar, espero que aquí no, ¿verdad? Pero en un lugar, una iglesia, y de repente dicen: ah, caray, eso no me suena, eso no entra? A ver, ¿no seré yo que soy el que está así medio rebelde, renuente? No, estoy bien, pero no me da cabida, eso no me da paz, eso me inquieta mi espíritu. ¿Les ha llegado a pasar? Esa era una de las formas que hacían un censo en la congregación. Oigan, ¿cómo disciernen ustedes esta situación? Otra norma que se utilizó era la número 3. ¿El contenido tiene alguna consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa? No, pues sí. Sí, lo que dijo el apóstol tal, que lo leímos en una ocasión y que lo predicó, cuando leímos una carta del otro apóstol, sí coincidía, sí coordinaba. Sí, suena mucho a las enseñanzas que nos han hablado de Jesús. ¿Me explico? Entonces, esas eran las normas que utilizaban. La cuarta, por ejemplo, contiene evidencia de una alta moral, de unos valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo. A ver, pues vamos a ver, ¿no? A ver, déjame ver. No, pues aquí dice: pues si el Espíritu le da la gana, Él puede partir en dos la congregación. Ah, caray, pues no me suena. Porque lo que yo he escuchado es que el Espíritu procura la unidad. A ver, vamos a ver otra cosa. No, pues aquí dice: no, pues a mí Dios me habló, pues a mí Dios también, pues a mí la Virgen, pues a mí San Pedro. Pero no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Pues no. Yo recuerdo, alguien decía, yo recuerdo que inclusive el apóstol Pedro escribió una vez y dijo que la revelación no era de interpretación privada.
Ah, caray. Y no, pues nos llega acá este hermano con que las perlas de la Virgen o que quién sabe qué le sucedió. No, eso no. Entonces se utilizaba como norma. Eso fue lo que llevó a que la Biblia se concentrara y funcionara de esa manera. Qué bendición, ¿no? En el Antiguo Testamento, ahora, hubieron dos canons. Había uno ya establecido del Antiguo Testamento. Bendito Dios que Jesús utilizó varias veces el término las escrituras, escrito está. Ahora, para nosotros aparece mucho las escrituras. Jesús en su idioma original, en el arameo, fíjese lo que utilizaba. Él usaba la palabra Torah. ¿Le suena la palabra Torah? Que la Torah significa, es una palabra hebrea que significa instrucción o enseñanza. Pero también Jesús, cuando decía que no leyeron a los profetas, ¿saben qué decía? Los Nebihim. ¿Qué significa? Profetas. Era otro grupo de escrituras. O decía también, oigan, ¿recuerdan los Ketubim? Ah, caray, pues ¿qué es eso? Pues los otros libros que también fueron escritos. Ya había un consenso, ya había un grupo de escrituras aceptadas por todos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos frases, no lo vamos a estudiar porque no es nuestro punto, pero sí quiero que se lleven eso ustedes. Encontramos términos como cartas, las cartas. Ese término cartas ya estaba incluido dentro de lo que se entendía como las escrituras. Por ejemplo, también las otras escrituras, o inclusive lo inspirado por el Espíritu Santo. Esos eran los términos. Este canon que presentamos aquí es el que se utilizó para el Nuevo Testamento, principalmente. Y tardó muchos años. Ahora, hay un debate, ¿no? Por ejemplo, llega la iglesia tradicional y dice, bueno, si dicen que nosotros estamos mal y que no somos la iglesia original, ¿por qué aceptaron nuestro canon? Porque este canon viene de la iglesia tradicional. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Primero dicen que estamos mal y lo que les conviene agarran y lo que no les conviene no lo agarran. Sencillo, 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 sencillo. Porque si Saúl, inclusive ya siendo atormentado por un espíritu inmundo, ya teniendo un corazón perverso, queriendo ir y matar al ungido de Dios, si aún ese Saúl perverso fue lleno del Espíritu Santo y habló y profetizó en medio de esa perversidad, ¿qué Dios no podrá usar al que quiera? Claro que sí. Entonces es simple y sencillo. Dios va a utilizar a quien Él guste y quien Él mande. Pero obviamente no fue una reunión que dijeron, a ver, vamos a reunirnos, levante la mano, ¿quién vota por él? Pues yo, ¿verdad? No, era ya algo que varios padres de la iglesia, padres me refiero a los primeros discípulos de los apóstoles, ya consideraban como escrituras. Solamente fue la confirmación. Bien, entremos de lleno a la palabra. Vamos a ver precisamente lo grande, lo majestuoso del Nuevo Testamento. Quiero ver 3 puntos con ustedes, que es una palabra que tiene vida, en primer lugar, y en segundo lugar, es una palabra que da vida. Y obviamente lo que hace esta palabra, que tiene vida y que da vida, pues es una palabra que guarda y que guía la vida. Vamos a ver el primero. Una palabra que tiene vida. ¿Cuál es el primer punto? Tiene vida. Vamos a ver. Venga conmigo, Hebreos 4:12. En la primera parte dice, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Fíjese, contiene vida. Cuando usted y yo tomamos un fruto de un árbol y lo arrancamos, ese fruto empieza a morir. ¿Está de acuerdo? Empieza a madurarse y después inclusive a añejarse. Pero ese fruto tiene dentro de él algo que cuando lo abrimos es una parte pequeña del mismo fruto. Y esa parte pequeña no está viva, pero no está muerta. Tiene un código que cuando esa partecita, esa piececita se mezcla, se le da tierra y se le da agua, se activa el código y forma todo un árbol. La palabra de Dios es esa semilla que se siembra en el corazón del hombre, da vida. ¿Por qué? Porque contiene la vida. Por eso Jesús le dijo a Satanás, hey, no te equivoques, no solo de un pan o de una bebida vive el hombre vive de la palabra de Dios. ¿Dice amén? También la palabra de Dios es penetrante y también discernidora. Fíjese la capacidad que tiene la palabra de Dios. Vea conmigo Hebreos 4:12. En la segunda parte dice, es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta, y fíjese, yo quise enfatizarlo, hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta lo más íntimo de la persona.
Y una vez que hace eso, somete a juicio, es decir, deja en claro o deja al descubierto los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios de viva y eficaz. Penetra, dice, hasta lo más íntimo y hasta lo más profundo. Yo, ni ningún psicólogo, ni ninguna píldora, ni ningún libro, nada tiene el poder de llegar tan profundo al hombre, sino solamente la palabra de Dios. Solamente ella. Y nos da vida. Recuerden, es una palabra que tiene vida. También es una palabra que nos da vida. Como tiene vida, pues ¿qué hace? Pues nos da vida, ¿verdad? Si yo tomo una bebida que está fermentada, ¿qué me va a hacer a mi sistema? Me lo va a alterar con el fermento. ¿Está de acuerdo? Si yo tomo un líquido que tiene veneno, que tiene muerte, y me lo echo para adentro, ¿me va a dar vida? Me va a dar muerte. ¿Cuántos quieren vivir? Pues ahí está. ¿Cuántos quieren estar fuertes, sanos, saludables, robustos, bendecidos? Allí está. Es una palabra viva que nos da vida. Mire lo que hace Santiago 1:21. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda. Acepten humildemente, mire, la palabra que ha sido ¿qué? Sembrada. Para que sea, pues esa palabra, perdón, tiene poder para ¿qué? Salvarlos. Como es una palabra que tiene vida, es una palabra que da vida. Ahora, ¿qué es lo primero que necesita el hombre para obtener vida? Pues ser salvado. Entonces lo primero que hace la palabra es salvarnos. Tiene poder para salvarles. ¿Cómo? Cuando la tengo aquí en la bolsa del saco, o aquí en el pantalón, o cuando la siembro en mi corazón. Ya sabemos lo que es corazón. Ya lo estudiamos. Entonces, no solamente hace eso. Venga conmigo a 1 Pedro 1:23. Ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos o mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Esa palabra que es viva y que da vida nos salva, pero no solamente nos salva, nos hace nacer de nuevo. Renacemos una vez más, y ahora con esa palabra viva de una manera permanente. ¿Recuerdan a Jesús enfrente de una tumba? El ambiente no solamente estaba lleno de dolor y de llanto y de muerte, se comenzó a llenar de putrefacción, se comenzó a llenar de un olor muy desagradable. Estaba todo lo óptimo para no estar ahí, para no permanecer, mejor para irnos cada quien. Pero Jesús aguantó el olor. Jesús aguantó las burlas, aguantó el dolor de los demás, y llamó al que estaba adentro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia claramente: y el que había muerto resucitó. La palabra de Jesús, que ahora está en la Biblia, es la que tiene poder para dar renacimiento. Ahora Lázaro resucitó, pero se nos volvió a morir. Pero la palabra que nos habla la vida, que se siembra en nosotros, nos da una vida y elimina la muerte. ¿Vale la pena esta palabra o no? Yo creo que sí. Bien, no solamente hace eso, porque bueno, ¿qué hace? Salva el alma. ¿Y para qué la salva si me voy a morir? ¿Qué caso tiene que yo tenga un buen comportamiento moral? ¿Qué caso tiene? Pues los hedonistas y muchos movimientos griegos del antiguo Grecia, ellos ¿qué hacían? Ellos llegaron a la conclusión de que nos morimos y no hay nada, pues vamos a darle rienda suelta al placer. De ahí surge la frase: comamos y bebamos, pues que mañana dejaremos de existir. Entonces, ¿de qué me sirve que esta palabra salve mi alma si me voy a morir? Pero dice: no, es que espérate, también la palabra tiene poder para salvar tu alma y darte una nueva vida, y una vida permanente. Ok, ahora ya tengo el alma salvada, ya tengo una nueva vida, pero yo no quiero ser un bebé toda mi vida. Yo no quiero ser un niño ahí. Quiero madurar, ser fuerte, grande, ¿verdad? Sentirme. Bueno, pues la palabra hace lo siguiente. Venga conmigo a 1 Pedro 2:1. Despójense de toda
clase de maldad, de todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chismes. Ándenle, ya nos hablaron. Como niños recién nacidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque acabamos de renacer. Busquen con ansia la leche espiritual que es pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Yo no creo que Dios va a querer tener allá en el paraíso un montón de chiquillos ahí, ¿verdad? No, todos llegaremos a la estatura, se nos prometió, a la estatura del varón perfecto. Hermanas, aquí está la clave para ustedes. Órale, eternamente jóvenes. Pausa y paréntesis. ¿Tienen frío? Ok. Bueno, si yo ya lo sentí acá atrás. Bueno, vamos a seguir. Ok, fíjese la importancia de que produzca un crecimiento espiritual. Venga conmigo también a Romanos 10:17. Ahora, ya la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios nos da vida. Ahora la palabra de Dios tiene que guiar la vida. Porque si no, ya soy un hombre grandote y ahora no sé ni para dónde. ¿Cuántos llegaron aquí sin saber nada de inglés? Levante la mano, levántela a ver. ¿Se acuerdan? ¡Qué rollo! Cuando yo vine ya entendía un poquito algunas cosas, las leía y las entendía. Entendía, por ejemplo, pues la A, o sea, entendía, tenemos el mismo alfabeto, ¿verdad? Las vocales, las consonantes. Pero cuando fue así que me golpeó duro, no había yo experimentado nunca eso en mi vida. Fue cuando viajamos a otro continente y veíamos puro mandarín. Dios bendito, ahí sí no sabía nada. Y es desconcertante. ¿De qué nos sirve que la palabra que tiene vida, que nos da vida, que salva el alma, que nos hace renacer y ahora nos hace crecer, nos mantiene todos ignorantes? Necesitamos una guía. Por eso la palabra de Dios, mire lo que dice en el versículo 17 de Romanos. La fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. En primer lugar, lo que hace es produce fe. Para guiarte necesita producir fe. Dios no te va a hablar a tus emociones. Qué equivocada queda la iglesia cuando quiere que Dios le hable por medio de piel de gallina, ¿verdad? Ay, sentí la presencia de Dios. Mira, 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 mira. A ver, pues deja ver qué Dios te dice. No nos dice nada. Qué equivocada es la iglesia cuando quiere que Dios le esté hablando por medio de emociones o de experiencias, ¿verdad? Ay, me fui al cielo y me fui al infierno y fui para allá y para acá. Ok, ¿y luego? ¿Qué aprendió Pedro cuando subió al monte con Jesús? Se transfiguró y escuchó la voz de Dios y vio a Jesús transformado. ¿Qué aprendió Pedro? Piensen un momento. ¿Saben qué aprendió? Si quitamos dos elementos, Pedro aprendió nada. El primer elemento que Pedro aprendió, que lo llevó a aprender, fue escuchar la voz de Dios, que le dijo: no Elías, no Moisés, este es mi hijo amado. Ay, aprendió muchísimo. ¿Qué otra cosa aprendió Pedro? Cuando vio a Jesús en gloria y en poder, una vez abrazando por un instante, por un fragmento, toda su divinidad, su poder. No inventen. Es lo único que se llevó. De ahí en más, Señor, nos quedamos aquí. No, ¿cuál nos quedamos? Bájate, vámonos. Hay que predicar el evangelio, hay que crecer, hay que ser guiados. La palabra de Dios quiere guiarnos, y lo primero que va a hacer en ti es arrancar la fe, dar un arrancón. ¿Se acuerdan cuando pasamos cables? Antes me gustaba jugar, ¿verdad? No sabía que estaba quemando el carro, ¿verdad? Ay, y órale, que dé un arrancón. La palabra de Dios nos da ese arrancón, nos da esa fe para ir creciendo en ella. Ahora, una vez que nos da la fe, que produce la fe, ¿qué hace? Venga conmigo a Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿ven que aparece la palabra escritura? Allí obviamente está escrito en griego, pero si lo hubieran escrito en hebreo, hubieran utilizado de las palabras que les mostré. Toda la escritura está inspirada por Dios. Es útil, es necesaria
para enseñar, reprender, corregir, educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios, aclara, no todos los hombres, no todos, sino el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Nos da fe, da un arrancón de fe para que crezca, y ahora sí nos empieza a instruir. Si tú vienes a la iglesia y todo el tiempo que tú vienes a la iglesia te sientes animado, te sientes motivado y bendecido, algo no está muy bien. Porque en más de alguna ocasión tú tienes que sentirte incómodo. Tú tienes que llegar a tener esa sensación desagradable, decir, no me gustó lo que predicó el pastor. Preguntamos, ¿fue incorrecto? No, no fue incorrecto, pero no me gustó. ¿Fue fuera de la Biblia? No, no fue fuera de la Biblia, pero no me gustó. ¿Contó chistes o chismes? No, qué bueno hubiera sido, ¿eh? Pero no me gustó. Exacto. Quiere decir que la palabra está haciendo su función. Mire, ¿cómo fue la palabra en los días de Pablo? Y obviamente es importante considerarlo, porque en los días de Pablo, Nerón ya se había levantado, ya era el César. Nerón ya estaba mal de su cabeza, ya estaban persiguiendo a la iglesia. Nerón ya era prácticamente el más buscado de todos. Nerón ya estaba mandando capturar a los cristianos, encontrarlos. Ya no era un asunto de fariseos, ya no era un asunto de saduceos, ya no era un asunto religioso, ahora era un asunto político, un asunto gubernamental, donde los capturaban, y como Roma empezaba a colapsar, aunque se estaba levantando la república y estaban dejando el reinado a través de los Nerones, ¿verdad? Lo que estaban haciendo ellos era buscar la manera de sostener esta sociedad que ya estaba desmoronándose. Y una cosa que encontraron fue la atracción. Y ellos, uno de sus gobernadores inventó esta frase: dales pan y fiesta, o pan y circo. ¿Y qué hicieron? Crearon el circo romano, tomaron a los cristianos y los empezaron a utilizar para dos cosas. Una, para el servicio público, es decir, para iluminar las calles de Roma, crucificándolos o colgándolos, llenándolos de una brea y encendiándolos para que pudieran alumbrar los caminos durante toda la noche. Y la otra es para darles circo, aventándolos a los leones o junto con un grupo de gladiadores. Era un tiempo difícil. Mire lo que hizo la palabra de Dios en los tiempos de Pablo. Vea conmigo Romanos 15:4. Todo lo que antes se dijo en las escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con consuelo de ellas, que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Todo lo escrito en Jueces, en los profetas, todo lo escrito antiguamente, ahora ellos, cuando lo podían ver, la palabra les traía consuelo. Si no es nuestra generación, a nuestros hijos, la de nuestros nietos, va a necesitar urgentemente ser consolados por medio de las escrituras, por lo que está por venirse. Mire lo que nos está mostrando. Se convirtió la palabra de Dios en ese tiempo en una fuente de paciencia y consuelo, y trajo esperanza al cristianismo. También mire cómo sucedió esto. 1 Corintios 10:11. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las escrituras también como advertencia para los que vivimos estos últimos tiempos. Es decir, no solamente la escritura les traía consuelo y esperanza, pero también les advertía, era un ejemplo para amonestarnos. Oigan, no sean fornicarios, no sean profanos, no sean irreverentes, no sean como este grupo del pueblo de Dios. Aprendan, tengan la advertencia. Aún Esaú con lágrimas procuró la primogenitura, pero fue desechado, etcétera, ¿no? Entonces eso les servía a los que estaban siendo oprimidos, pero también les servía de advertencia a aquellos que decían, fácil, es bien fácil. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. ¿Qué es? Es bien fácil. Yo voy a llevar el cristianismo así nomás, ahí. Y si va al rapto, pues ya sé, pues no me dejo marcar. Estoy viendo videos de gente que está diciendo, si te quedas, estas son las instrucciones. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible, por Dios?
Plan B. No existe un plan B. El Señor viene por los suyos. ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? ¿Cuántos se van? Amén. Pero habían instrucciones, porque habían cristianos que decían, híjole, era algo parecido, ¿no? No podían trabajar oficialmente porque hubo alguna forma parecida a lo que está por venir, ¿no? No era tan fácil trabajar porque les pedían papeles y se identificaban como cristianos. Entonces, ¿qué hacían? Fíjense que se creó un sistema de Uber. Ahí está en la Biblia, ¿eh? Sobre todo en la iglesia tesalónica, ahí apareció ese sistema de Uber, donde los cristianos eran contratados para hacer una tarea específica. Oye, voy a tener una fiesta, necesito que vayas, me compres las cosas y de una vez acomódame, las sirve, ¿de acuerdo? Está bien. Y Pablo reprende a la iglesia y le dice, no, oigan, pónganse a trabajar como debe de ser, porque luego van a caer en chismes, porque al rato le decían, oye, pues ya me trajiste la comida, ahora quédate y sirve la comida, ¿no? Ok, bueno, está bien. Servían la comida. Ya me voy a servir la comida. Bueno, y al rato, oye, no, ¿sabes qué? Pues lo que pasa es que ya estamos medios briagos y pues ya no podemos servir, tiramos, hacemos un relajo. Pues mejor tú quédate, ¿no? Para que pues nos sirvas nos sigas sirviendo la copa, recoja las cosas. Y si alguien ahí anda haciendo un relajo, pues sácalo, ¿no? Y el cristiano, pues ya, ¿cómo no? Y después, oye, pues ya de una vez. La verdad es que es la celebración, esta fiesta es la celebración a nuestro Dios Baco, el Dios del vino y de los placeres. Vamos a hacer nuestra celebración y es el día de Baco. Así es que vamos a tener orgías. Pues de una vez, ¿no? Vente. Y algunos eruditos falsos decían, mira, el cuerpo de nada vale. Tú puedes pecar, pero tu espíritu ya es salvo. ¿Han oído ese término en nuestros días? Pues de una vez quédate. Entonces Pablo dice, no, 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 no. La escritura no solamente nos da esperanza, también nos advierte. Ojo. Miren lo que se ocupaban los días de Pablo. La pregunta es, ¿se ocupará eso mismo en nuestros días? Sí, mis hermanos. Más de lo que se puedan imaginar. Fíjese, mire cómo Pablo le escribe a Timoteo. Venga conmigo a Timoteo 3:14. Tú, Timoteo, sigue firme en todo lo que aprendiste, de lo cual veo que estás convencido. ¿Cuántos están convencidos de lo que han estado aprendiendo hasta nuestros días? ¿Está convencido? Yo sí. Ok. Dice, ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Era muy provechosa la palabra. Por eso nuestros maestros se esmeran ahorita en aguantar a sus hijos. Y lo digo en toda la extensión de la palabra. Porque la iglesia no es un daycare. La iglesia no es un lugar donde, a ver, denle pan y circo al niño, ¿verdad? No, la iglesia es donde tenemos que traerle la palabra desde temprana juventud, desde temprana edad. Y ustedes, padres, tienen que colaborar con ellos. Porque si ustedes, dándoles otras cosas, le rompen el trabajo que ellos están haciendo, ahora sí, como dice, como está escrito, su sangre sea sobre sus cabezas y no sobre las nuestras. Necesitamos que nuestros hijos reciban la palabra desde temprana edad. ¿Dice amén? Amén. Todavía no hay regaños, ¿eh? Mira lo que dice también, le volvió a escribir a Corinto esto, 12:27. Cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. ¿Cómo ve? Esto obviamente lo que logró hacer en el cristiano en aquel entonces fue darle una identidad muy fuerte. Los integró a todos y les dio un lugar de pertenencia en Cristo. Acabamos de tener una reunión, por eso algunos vieron que llegamos aquí en grupito. Tuvimos una reunión antes de que iniciara el servicio con nuestros hermanos que están tomando la decisión de ser miembros activos de este lugar. Y bueno, platicábamos un poquito de esto. Esto es esencial. ¿Por qué? Porque nos integra no solamente al cuerpo universal, sino al cuerpo local. Nos integra. Hay muchas citas bíblicas donde vemos casos de desconocimiento. Les doy unas 2 o 3. En la parábola de las vírgenes, no las conozco.
las desconoció. Otra parábola: Señor, en tu nombre profetizamos, hicimos, deshicimos. No los conozco. Es más, hasta los chamucos hacen eso. En el nombre de Jesús, el que predica Pablo, salte. Oye, pues ¿qué crees? A Jesús conozco desde antes. Y sé, he visto predicar a Pablo. A ti te desconozco. Y ya saben cómo le fue. Es esencial la palabra para que nosotros podamos sentirnos integrados. Jóvenes, a lo mejor tú te puedes sentir desintegrado en tu familia. A lo mejor tienes una familia que está desintegrada. No es tu papá, o no es tu mamá, o anda por allá, o anda por acá, como sea. O a lo mejor simplemente te sientes no aceptado. Bueno, ¿qué crees? La palabra de Dios, sin importar sexo, sin importar color de piel, lenguaje o nacionalidad, acoge a todos los que han nacido por la palabra y los integra al cuerpo de Cristo. Por eso ustedes ven esa frase: de toda lengua, tribu y nación. Eso es lo que hace la palabra, nos da la identidad y nos integra. Ahora, aquí es donde yo voy a trabajar fuertemente sobre todo con mis hermanos que están tomando la decisión de ser miembros, y aquellos que ya son miembros, recordarles que la palabra de Dios nos recuerde qué importantes son estos puntos. Aquí lo que vamos a ver como último punto es que la escritura es el único objeto tangible, el único objeto, es lo único físico que tenemos en este mundo que es nuestra autoridad máxima. Escúcheme bien: ni una cruz, ni una investidura, ni un título, ni un grado de estudio, ni ningún carisma, ninguna habilidad para sanar, para predicar, nada de eso tiene la autoridad como tiene esto la autoridad. Yo siempre le pregunto a la gente: en tu país, ¿quién es la autoridad máxima? Y lo primero que me dicen: el presidente. Otros me dicen: el crimen organizado. Me dicen de todo, ¿verdad? Pero la verdad, la autoridad máxima es la Constitución. En nuestra congregación y en la iglesia de Jesucristo, la autoridad máxima es la palabra de Dios, no el apóstol que está en la cárcel por pedofilia, no el hombre principal que está sentado en un trono allá al otro lado, no el que tiene más likes en una red social. La autoridad máxima es la palabra de Dios para nosotros, y pastores, líderes y congregantes están sujetos por igual a ella. ¿Dice amén? Amén. Mire, esto es lo que la palabra de Dios nos integra. Y mire cómo la palabra de Dios, en primer lugar, da responsabilidad. Vamos a empezar por la cabeza. Fíjese cómo la palabra de Dios da responsabilidades a los pastores, en este caso a un servidor. Vamos a ver las cualidades que debe de haber en el pastorado. Y de hecho, el escritor fomenta y anima a la congregación. Lea conmigo 1 Timoteo 3. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, está bien, se vale. Dice: pero debe ser alguien que no se le puede acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, no tener una aquí, otra allá, otra acullá en cada congregación. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer, si es posible 3, ¿verdad? Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y debe saber enseñar. ¿Cómo ve hasta aquí la norma? Está buena, ¿verdad? Si alguno desea, bienvenido al club. Pero bueno, aquí están estas normas. Versículo 3: no debe de ser borracho, no debe de ser violento, no debe de buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y sean respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia,
tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. ¿Lo ven? ¿Cómo ven? ¿La tengo fácil? Le pregunto yo a usted. No. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. 6. No debe de ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso, y es cierto. Entonces recibiría, si deja que ese orgullo entre, recibiría un pastor. Escuche lo que está diciendo. Un pastor recibiría el mismo castigo que recibió Satanás. Yo llevo en el evangelio desde los 16 años. Me la aventé casi 25 años huyéndole al pastorado. Y aún hay cosas que me falta aprender, que me falta seguir practicando. Versículo 7. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, tener un buen testimonio, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Eso es lo que se requiere para ser pastor. Hay vacantes. El propósito del pastorado, según la palabra de Dios, ok, ya eres pastor. ¿Para qué vas a ser pastor? ¿Sabe que hay congregaciones que han eliminado el pastorado? Ponen líderes, ponen la palabra conferencista, pero ya no utilizan el pastorado. Ahora sí que son ovejas sin pastor. Y vea el propósito del pastorado. Efesios 4:11. Él, Dios, Jesucristo, fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a unos, no a todos. A otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros, y mire esta parte, de ser pastores y maestros. Escúcheme bien, por si algún día usted encuentra otro lugar, escúcheme clara y detenidamente. Un maestro no tiene que ser pastor, pero un pastor sí tiene que ser maestro. ¿Me entiende? Porque si no, santo Dios. Hay pastores que inclusive no saben leer y escribir y están pastoreando. ¿Cómo es eso posible? Bueno, tienen que buscar la manera o de aprender a leer y escribir, o de escuchar la palabra y recibirla y tener el consejo de Dios. Pero un pastor, ¿se fija cómo liga? Pastores y maestros. Bien, ese es el propósito del pastorado. ¿Cuál es? Es este, siga leyendo conmigo. 12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es el cuerpo, que ya lo tenemos muy claro, estemos capacitados. Fíjese, ¿para qué? Para servir y para instruir. Pregunta, ¿ya estás capacitado? Haga una cosa, así suavecito, dale un codazo al que tiene a un lado, dígale, pregúntale, ¿ya estás capacitado, mi brother? Fíjese para lo que nos está capacitando, para obedecer, señores, para obedecer, para servir, para servir. Si tú vienes a la iglesia y tú no sirves, necesitas activarte. Eso es ser un miembro activo. ¿Cómo servimos? De una multiforme causa y manera. Dando la bienvenida, limpiando, tocando, participando de los cantos, poniendo atención en la palabra, obedeciendo la instrucción. Ya hay desayuno de damas, vamos al desayuno de damas. Hay reunión de jóvenes, vamos a la reunión de jóvenes. Hay que dar, damos. Hay que orar, oramos. Hay que visitar, visitamos. Eso es lo que la palabra nos está instruyendo. Ahora, el apacentarle y ser ejemplo. Ese es otro punto del pastor. Estamos conmigo. Ahorita vamos para allá con ustedes. Vea conmigo a 1 Pedro 5:2. Mira lo que dice: apaciente en el rebaño de Dios que está a su cargo. Pastores, no lo hagan por obligación. Y vuelvo a enfatizar, no lo hagan por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien,
sean un ejemplo para ellos. Está larga el canon, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que es canon? La vara, la medida, está larga. Creo que me voy a pintar paredes, ¿verdad? Es broma. Es broma. Miren lo importante, apacienten el rebaño de Dios. No lo hagan por obligación. En los institutos bíblicos es impresionante. Ustedes no me la creerían cuando le preguntan a los estudiantes en su currículum, ¿por qué quieres ser pastor? No van a creer la cantidad de personas que dicen, porque vemos que los pastores viven muy bien, ganan muy bien y yo quiero un buen sueldo. O sea, honestamente están buscando el pastorado por eso. Es impresionante. Oh, pues para mandar, ¿verdad? Tú ve para allá, tú ve para acá. Yo soy bueno para eso. Yo quiero mandar, quiero. No, procuren ser ejemplo. ¿Qué es lo que debe de hacer un pastor? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor de esta congregación? Ahora, lo que le estoy diciendo, aprovechen y califiquen, ¿verdad? Ser persistente en la oración y la palabra. Hechos 6:4. A nosotros, los pastores, los apóstoles que estaban dirigiendo la iglesia primitiva, nos dedicaremos de lleno. ¿Cuánto? De lleno. Si se puede, sígame aquí, si se puede, que el pastor se dedique, si se puede. Si no se puede, pues no. Pero si se puede, que se dedique. Hay gente, y yo la entiendo, ¿verdad? Yo entiendo su crecimiento, ¿verdad? Gracias a Dios por esta palabra, porque me recuerda que la palabra de Dios es viva y que da vida y que salva el alma y que da renacimiento y que va creciendo, ¿verdad? Y hay gente que en ese crecimiento a veces nos mandan decir, ¿verdad? Ustedes que no hacen nada, o nos llaman, ¿verdad? Como que si no estamos haciendo nada. Oye, te llamo para que me das la receta. Es un ejemplo, ¿eh? Oye, ¿me das la receta fulana de tal? O, oye, y no sé, cosas, ¿verdad? Cuando hay cosas importantes y vitales. ¿Qué es lo que debe de hacer un pastor? Según la instrucción bíblica, debe dedicarse de lleno ¿a qué? Ahí está. ¿A qué debe dedicarse? A la oración y a la palabra. ¿A darles recetas? ¿Soy doctor? Les pregunto yo a ustedes, ¿yo soy un doctor? ¿Les puedo dar una receta médica? ¿Soy cocinero? Pregunto. Si soy pastor, necesito dedicarme ¿a qué? Está medio interesante eso, ¿verdad? Mire, es la palabra de Dios. La estamos consultando juntos. Bien, casi terminamos. ¿Por qué debe de insistir el pastor en la oración y la palabra? Por lo que dice 1 Corintios 9:11. Vengan conmigo a la escritura. Cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. ¿Por qué es necesario, urgente, que los pastores se dediquen a la oración y la palabra? Porque esta es, lo he dicho varias veces, es una semilla, porque la palabra es la que les da vida. Mis experiencias, mis argumentos, mis conceptos no les dan vida, los entretienen o les quitan el tiempo, pero la palabra, esta es la que les da vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Venir y exponerles la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué lee tantos textos bíblicos? Porque que lo necesitas, mi brother. Lo necesitamos. Necesitamos que la palabra nos hable. Necesitamos que esa palabra que se comunica a ustedes, la de la buena noticia, no una palabra que los condena, no una palabra que los manda al infierno y se quedan. No, la palabra que los edifica, esa palabra necesita ser sembrada en ustedes, porque es una semilla espiritual. ¿Ok? Ahora, ¿en qué entra el pastor? Sencillo. El pastor entra en preparar la tierra. Porque la semilla es la semilla. Pero recuerdan, el sembrador, él no tuvo problema. Él fue por el camino y dijo, al camino. Caminó entre las piedras, dijo, a las piedras. Vio matorrales, dijo, pues también para ellos.
Y vio buena tierra y dijo, también aquí. De toda la palabra sembrada, ¿cuál germinó? La que cayó en buena tierra. Y nosotros, dedicados a la oración, le pedimos, Señor, abre los ojos, abre el entendimiento de estos hermanos, que no se nos duerman. Y ahí estamos cada viernes. Señor, ora por los que pueden venir. Perdón, ora por los que pueden venir. Oro por los que no pueden venir, por los que no quieren. Algún día vendrán. Por eso estamos dedicados a la oración. Ahora, ¿por qué? Pues porque velamos. Somos los que vamos a dar cuentas por ustedes. Ahora, ese es el compromiso. Los que van a ser miembros activos en esta mañana, ¿estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuál es el compromiso? Ustedes como miembros de la iglesia, ustedes, los que ya también habían decidido ser miembros de una congregación, están sujetos a la misma instrucción de la palabra. Hasta aquí, ¿están de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios dijo acerca de sus pastores? ¿Sí o no? ¿Quieren que yo cumpla y obedezca fielmente lo que la palabra de Dios me acaba de decir que le haga? ¿Sí o no? Ok. Bueno, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Hebreos 13:17. De entrada. Obedezcan. Obedezcan a sus pastores. Hay una razón muy grande de por qué obedecerlos. Ahora sígame aquí. No estamos hablando de que yo trueno el dedo y alguien viene a limpiarme los zapatos. Jamás va a suceder eso. Jamás. No estamos hablando, ay, ya te lavaron el cerebro y no, eres un manipulado, eres del rebaño, ¿verdad? Pues ni a las chivas le voy, ¿verdad? No, señores. Obedezcan a los pastores. Fíjese por qué. Porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. Todavía mi esposa y yo seguimos hablando de aquellos hermanos que tienen más de un año sin venir. Todavía de vez en cuando les buscamos. Todavía seguimos pensando en ellos. ¿Para qué? ¿Para llenar este lugar? No. Porque la escritura es clara. Y ahorita a ver por qué. Siga leyendo conmigo. Obedezcan a sus pastores, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. Y saben sus pastores que son responsables delante de Dios de lo que a ustedes les pase. ¿Ya ve? Procuren no causar problemas para que el trabajo de sus pastores sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Qué bien se siente el pastorado cuando los ministerios están funcionando bien. Vieran qué paz, qué tranquilidad le da al pastor. Yo ahorita estoy yendo cada semana a una consulta, a una pequeña consulta médica para una revisión, y gracias a Dios todo va bien. Y está la tranquilidad y la paz. ¿Por qué? Porque sé que son un pueblo que aman a Dios, que están aprendiendo a someterse los unos a otros, a amarse los unos a los otros. Y podemos ver cómo están trabajando fuertemente la unidad en el grupo de alabanza, en los servidores, en los maestros, en cada área, aquí en las reuniones, ¿verdad? Qué padre cuando hay santa paz. Qué bendición. Ahora, dice aquí que puedan servir de ayuda. Observen que el trabajo del pastor no debe de hacerse solo. Por eso hay equipos de trabajo. ¿Qué es lo que debe de hacer la congregación? Orar por los pastores. Lea conmigo Tesalonicenses 3. Por último, hermanos, les pedimos que oren por nosotros, para que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús y para que la gente lo reciba con aprecio, así como lo hicieron ustedes. Nosotros tenemos, no sé ni cómo llamarlo, tenemos un tiempo de oración en línea, pues porque es complicado, ¿verdad? Venir a un lugar, reunirnos a las 7:30 de la mañana. Y algunos, a lo mejor en el camino a su trabajo o en la escuela, antes de la escuela o en casa, pudieran conectarse y oramos juntos, ¿verdad? Ahora, observe esto. Por favor, levante la mano los que se conectan a la oración los lunes, miércoles y viernes. Levante su mano y manténgala arriba. Y los demás observen. A lo que estoy viendo, el 5% de la iglesia se conecta. Hay diferentes circunstancias, se sobreentiende. Pero aquellos que sí pueden hacerlo, aquí está la oportunidad.
No oren por nosotros cuando están a punto de comer, ¿ah? Bendice el alimento que va para adentro y que quede contento en este momento. Y bendice a mis pastores. No, únase a orar con nosotros. Ore con nosotros, ore por nosotros. Es necesario. Dos últimas cosas. Vente, Francis, con nosotros, por favor. También voy a pedir a hermano Johan y su esposa que se preparen. Imitar la fe de los pastores. Lea conmigo Hebreos 13. Acuérdense de sus pastores que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren, mediten, juzguen, analicen cuál fue el resultado de su estilo de vida, y si fue bueno, imiten su fe. Todos llegaron a tener pastores antes que un servidor. Bueno, considérenlos. Si fueron hombres de Dios, si fueron hombres cumpliendo todas esas características, imiten su fe. ¿La fe en quién la tiene su ex pastor? ¿En quién la tiene? ¿En Cristo o en el dinero? Pues imite su fe. Mi fe está en Cristo. Mi esperanza está puesta en Él. Mi provisión viene de Él. ¿Es digno de que ustedes lo imiten? Pues háganlo. Y por último, sembrar lo material en la congregación. Vea conmigo a Corintios 9:11. Cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Y mire lo que Pablo está llamando. Ahora sígame aquí tantito. Quiero ponerlo en contexto nada más en esto. Pablo le está escribiendo a la iglesia que probablemente es la más rica del mundo en ese entonces. A la iglesia que tiene la membresía en el estado más óptimo de ese momento. No había persecución, no había hambre. La ciudad de Corinto era de las ciudades más fuertes económicamente y de las ciudades más prósperas. Había demasiado comercio. Era una de las ciudades más controladas por Roma, controladas en el sentido de la seguridad. ¿Se fijan cómo en nuestros países los gobiernos cuidan algunas ciudades más que otras? ¿Sí lo han notado? De seguro cuidan más sus playas ahí en sus países, si tienen. Si no, por los lugares más así, ¿verdad? Más antiguos o cuestiones así. ¿Por qué cree? Pues porque ahí donde hay más dinero, y bueno, vamos a cuidar lo poquito que queda. Era lo mismo. Y esa iglesia con más poder económico era la iglesia que tenía una seria crisis. ¿Por qué? Porque una iglesia hermana en Jerusalén en ese momento estaba pasando una hambruna terrible, terrible, y había un desbalance tremendo. Había la iglesia de Jerusalén con tanta hambre y tanta persecución, y la iglesia de Corinto. Por eso Pablo les dijo: si yo hablo en lenguas, si yo reparto mis bienes, si yo tengo todos los talentos y todo eso, pero no tengo amor, estoy en serios problemas. Y es lo que le escribió. Ahora que ya entiende este contexto, léalo conmigo. Cuando nosotros les comunicamos a ustedes el evangelio, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa, el apóstol está escribiéndole a la iglesia: por nuestro trabajo, como recompensa a nuestra obra espiritual, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Qué tremendo, ¿no? Sígame aquí. Qué tremendo cómo el apóstol tuvo la necesidad de decirle a la iglesia: tengo derecho a lo necesario para vivir. Pablo después escribió a otra iglesia, ¿y saben qué dijo? Estoy bendecido, estoy en abundancia, estoy completo. Es bien importante que podamos entender que la bendición de Dios está en el orden. Es bien importante que entiendas que la bendición de Dios está en el balance. En que si la iglesia siembra en ti lo espiritual, tú puedas sembrar en la iglesia lo material. Si los pastores pueden dedicarse de lleno a la oración y a la palabra, que lo hagan sí o no. Algunos no pueden. Gracias a nosotros sí. Algunos no pueden. ¿Sabe por qué? Por sus congregaciones.
Como creyentes, mis hermanos, tenemos que estar seguros que el mensaje de la Escritura es confiable y que nos pueda dar esperanza y que nos pueda dar confianza. Oramos. Padre, la palabra, Señor, la palabra es tuya. La palabra es viva y nos da vida. La palabra nos da vida, Señor, y nos guía. Y Señor, queremos seguir abrazando esa palabra. Sigue siendo viva. Y sí, realmente nos dio vida, una vida nueva. Nos dio fe y ahora nos está dando crecimiento. Pero Señor, no queremos desaprovechar ese otro ingrediente que nos guía, que nos instruye. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, amarla y aceptarla en Cristo Jesús. Dice amén. Amén.